revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. En línea está el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes al auditorio. Qué amable por tomarnos la comunicación, Rafael. A ver, ¿cómo leen esto que dijo hoy el presidente López Obrador sobre la revista Proceso, Rafael? Pues mira, yo siento que por desgracia para el país, pues hay señales de intolerancia de parte del Poder Ejecutivo. Es decir, un presidente que además pues, es nada más y nada menos que jefe de Estado, dice, no se han portado bien con nosotros. Pues yo no sé qué debo entender con ese mensaje. Sí, te puedo decir al auditorio que yo en mi calidad de director me siento directamente aludido por las expresiones del presidente, porque finalmente bajo mi conducción está la línea editorial, informativa, periodística de la revista. Y la verdad es que siento que hay ahí una expresión de intolerancia que me da, por decir lo mínimo, me da temor de lo que pueda pasar en la relación entre el poder actual y la prensa y los medios de comunicación. Pero resulta también, Azucena, y es bueno que el público lo conozca, finalmente creo que Andrés Manuel López Obrador se equivoca en la interpretación de la historia cuando se remonta a la República restaurada y a la época de Benito Juárez y de Zarco. Era un tipo de periodismo totalmente distinto del actual, era un periodismo de opinión, era un periodismo de facción. Cuando él dice que nosotros no informamos sino editorializamos, pues creo que si se toma la molestia de leer las obras de Zarco, las recopilaciones que las hay, muchas de sus artículos, pues verá que era un material absolutamente editorial. Sí, pero también resulta que el Benito Juárez tuvo a favor a periodistas como Zarco, pero también tuvo una prensa de oposición muy fuerte, muy ruda. Le costó mucho trabajo a Benito Juárez. Parece que lo que quiere decir el presidente o lo que dice el presidente es algo como que si los periodistas buenos deberán tomar partido a favor de él y los malos estarán en contra de su gobierno, Rafael. Pues así es, y quien conozca la historia reciente del país, pues debe estar consciente de que el Proceso ha cumplido un papel importante desde su fundación. En 1976 ha cumplido, repito, un papel importante en su proporción, pero creo que importante, en la transformación del país. Es decir, que finalmente llegó el año 2000 con la alternancia, pues fue en buena medida por fuerzas que lucharon en el terreno político, pero también por medios de comunicación, y en este caso me refiero al de nosotros, a Proceso, que lucharon por la libertad de expresión, que se confrontaron con el poder, que se vieron sometidos a una acechanza permanente, que fueron objeto de boicots publicitarios, etcétera. Entonces a mí me lastima en lo personal, y me lastima por venir de quien viene, o sea, de Andrés Manuel López Obrador, decir que es muy cómodo ser independientes. Me gustaría que por un momento Andrés Manuel, en lugar de sentarse en la silla presidencial, se sentara en la silla del director de la revista Proceso, para ver qué tan cómodo es ser independiente, qué tan cómodo es recibir vituperios, recibir críticas, recibir condenas, recibir anatemas de parte de quienes se sienten afectados por lo que Proceso publica. Yo me siento, y quiero hacerlo enfático en tu programa, me siento muy lastimado por las expresiones de Andrés Manuel. Creo que es absolutamente injusto y creo que no se vale que un jefe de Estado se exprese de un medio de comunicación históricamente importante, históricamente válido y con un presente pues vigente. Nada más, nada menos, la semana pasada publicamos un texto que pienso yo que quizá le lastimó, una entrevista con Ursúa, con su exsecretario de Hacienda. Secretario de Hacienda. Una gran entrevista, por cierto. Y bueno, pues se confrontó con Andrés Manuel. Yo no sé si lo que él quiere son aplausos permanentes. Yo de veras
Hay veces que digo, bueno, a lo mejor yo ya perdí la noción de las cosas y yo ya soy periodista caduco, puesto que pienso que el periodismo está para informar, está para editorializar eventualmente, por supuesto. Para hacer un contrapeso del poder en gran medida, Rafael Rodríguez, y pues, ¿quién mejor que alguien lo sabe, que es la revista Proceso, que siempre ha sido muy crítico del gobierno, no permanentemente ni sistemáticamente. Cuando hay necesidad de señalar al gobierno, Proceso lo ha hecho durante muchos años, pero resulta que el gobierno es lo que fue la oposición durante décadas y parece que ahí no hemos cambiado el switch, Rafael. Pues eso es lo que me preocupa más, porque si estamos hablando de una transformación, pues es una transformación que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Vamos a cambiar todos y vamos a aceptar la crítica como no la aceptaban los gobiernos priistas. Es que eso te iba a preguntar. Bueno, ha pasado Proceso por todos los gobiernos, por momentos muy difíciles, como tú mencionabas, de censura, de privación en algunos casos de ciertos temas, y hoy nos venimos a enfrentar en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador con críticas abiertas hacia los medios de comunicación, que tampoco, dicen algunos, es tan malo, pues es bueno conocer al presidente en público y no como otros lo hicieron en privado, Rafael. Bueno, en ese sentido, pues las mañaneras que deberían ser analizadas en su real dimensión, falta todavía un buen análisis de lo que significan las mañaneras y lo que significa para un hombre de Estado, para el jefe del Poder Ejecutivo, tener en su mano prácticamente la agenda cotidiana de todo un país. Creo que es importante señalar pues que falta ese análisis. Pero efectivamente, qué bueno que lo abra, pero qué malo que lo abra en el sentido que lo abre. Porque quiere decir que si lo que habla es lo que piensa, a mí y a Azucena, te lo digo a ti y al auditorio, me da temor, me da pues escozor pensar que de veras cree que Proceso ya no vale la pena ni ser leído. Pues que me disculpe, porque hay muchos miles de mexicanos que leen Proceso y que gracias a Proceso pues se enteran de muchas cosas que de otra manera no ocurriría. Dice que no lo lee desde que falleció Julio Scherer. Pues sí, pero también ahí se equivoca, porque finalmente don Julio se retiró de la dirección de Proceso en 1996. Yo soy director de la revista desde hace más de 20 años y Proceso ha cumplido el papel que cumplió en tiempo de don Julio. Eso que vitupera ahora a Andrés Manuel, el ser independiente, eso me pone la carne de gallina. Es muy cómodo decirse independientes y repito, quizás estoy hablando un poco con más sentimiento que razón. Repito que me gustaría que él se colocara en la posición en que vivió don Julio como periodista independiente, y yo como sucesor de él, que me quiero hacer sentir digno de esa sucesión, se siente como director de una revista que no solo se siente independiente, sino es independiente, repito, estigmatizada con frecuencia, saboteada, boicoteada, etcétera. Sí, eran gobiernos del PRI, luego del PAN y ahora de Morena. Ese es el trabajo de los medios, que son contrapeso del poder y que son críticos y que hacen su trabajo, porque ese es el trabajo fundamental de los medios, Rafael. Yo te escucho, no sé si un poco decepcionado, un poco triste, pero bueno, pues hay que seguir adelante con el trabajo y con las cosas que Proceso sabe hacer y ha hecho muy bien. En eso estamos, Azucena. Muchas gracias. Te agradezco la llamada. Te abrazo. Gracias, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Pues ahí la respuesta. Me siento lastimado, dice Rafael, por el presidente Andrés Manuel López Obrador.